esto, banda, miren esto, compañeros. Estancado el aprendizaje básico de los estudiantes a pesar de la alta inversión. En un estudio realizado en los meses de mayo y junio del 2022, se evidenció un estancamiento cuando no un retroceso en el nivel de conocimiento que tienen los estudiantes de educación preuniversitaria dominicana en las materias básicas, siendo matemáticas el área más crítica. Oigan esta estadística. Los resultados muestran que apenas el 0.7% de 6.279 estudiantes que fueron evaluados en matemática en ese nivel educativo alcanzó un nivel de aprendizaje satisfactorio, un porcentaje inferior al 4.1% alcanzado en 2018, último año de referencia. De ese grupo, la gran mayoría quedó en conocimientos elementales con el 64.7%, mientras un 34.6% está en nivel aceptable. ¿Y qué vamos a hacer ahora, Julio, después de eso? Entre otras cosas, todo parece indicar que más que estancamiento y retroceso, los muchachos no están en eso. ¿Qué vamos a hacer ahora después de conocer eso? Si usted le pregunta quién es Toquicha y qué canta, si usted le pregunta quién es el Alfa y qué canta, si usted le pregunta cuál es el último baile que se ha generado en la 42 y cuántos tipos de juca existen, es muy probable. Magna cum laude se graduó Antonio. ¿Qué vamos a hacer ahora después de eso? Lo que pasa es que tienen que haber más programas como este, como el Show del Mediodía, que son programas que promueven los valores y promueven el éxito haciendo las cosas correctas. ¿Por qué? Porque esos muchachitos lo que ven lo que está pasando en las redes y lo que está pasando en los medios convencionales, que se está promoviendo como prosperidad, esa bonanza que desplayan los cantantes urbanos y la vida fácil. Y eso hay que cambiarlo en los medios de comunicación. Es muy probable que los muchachos tengan conocimiento sobresaliente en esa materia, pero para analizar este y otros temas está Darwin Caraballo, director ejecutivo de Educa, sobre la evaluación diagnóstica del año 2022 que pusimos de relieve en este momento. Hacemos contacto con Darwin ahora. Cierto es así, establecemos conexión con Darwin Caraballo. ¿Qué vamos a hacer, Darwin? Estamos contigo. Buenas tardes, Darwin, bienvenido a nuestra telerrealidad Show del Mediodía. Gracias por aceptar la invitación, gracias por esperar. ¿Retroceso o estancamiento? Gracias a ustedes. No, muchas gracias a ustedes y a toda la teleaudiencia, que sabemos que es mucha y variada, no solo dentro de fronteras, y agradecer también lo que decía tu colega, que es muy importante que programas como los de ustedes, tan vistos en el país, traten estos temas. ¿Retroceso o estancamiento del aprendizaje? Mira, en realidad lo que se puede observar es un estancamiento que no viene ni siquiera desde ese último dato de referencia que tú mencionabas, sino que podemos explorarlo en los últimos 30 años de la educación de la República Dominicana, con los datos que tenemos desde ese entonces en pruebas nacionales, que son consistentes con estas pruebas diagnósticas, con las pruebas que aplica la UNESCO y con la prueba que aplica la Organización para el Desarrollo Económico que aplica las pruebas PISA, las tan conocidas como pruebas PISA. Básicamente lo que vemos es una franja de desempeño de los estudiantes en todos los grados y niveles que está en el nivel inferior. Y esto es antes y después del 4%. Con lo cual nos llama poderosamente la atención y tiene que llamar a la reflexión de las autoridades, porque todo ese esfuerzo inmenso que está haciendo la sociedad dominicana, que desde el 2013 viene asignando ese 4% del Producto Interno Bruto, que se dice rápido, pero que equivale de manera acumulada a más de 35.000 millones de dólares, no genera los efectos en los términos de aprendizaje. Sin embargo, es importante destacar que esta prueba diagnóstica, en particular, que mide los resultados de los estudiantes en el año 2022, no tiene todas noticias negativas. Por ejemplo, en el área de la lengua se aprecia una mejora en todos los grados y niveles, a pesar de los efectos que registra la pandemia. Y esto tiene seguramente que ver con algunas de las cosas buenas que se hicieron en el país durante ese periodo de pandemia, que han sido incluso referencia a nivel internacional. En el área de lengua
los resultados, aunque son de mejoras relativas pequeñas y que no nos pueden conformar, nos da una tendencia al alza y de mejora cuando en el mundo se han registrado, producto de la pandemia, caídas significativas. En el área de la matemática, donde está la situación más grave, si los datos son buenos y válidos, hay que recordar que esta prueba diagnóstica tiene algún carácter distinto al anterior, porque ahora es una muestra representativa. Las anteriores fueron todas realizadas con el censo de la cohorte, es decir, con todos los estudiantes matriculados en ese grado y nivel que se mide. Pero si los datos son buenos y válidos, en matemática hay una crisis clarísima al final del ciclo de la educación primaria, en el que los estudiantes no logran aprender los mínimos satisfactorios, y esto tiene que ver con la necesidad de que el docente esté con los estudiantes apoyando ese proceso. Pero tanto en el último dato, 4%, como ahora, menos del 1%, los dos datos eran dramáticos y llama a la necesidad de abordar este tema de manera urgente y perentoria, porque recordemos además que la calidad de la enseñanza de la matemática es uno de los factores que arrastra al fondo de la tabla a la República Dominicana en términos de productividad y competitividad, y estos son uno de los indicadores que miran las inversiones internacionales a la hora de llegar y poner sus recursos en el país y generar empleo. Por eso es tan importante apostar por este sector estratégico, mucho más allá incluso del aprendizaje de los estudiantes, es los efectos sobre los que tienen la prosperidad de la República Dominicana. Bien, tenemos preguntas aquí, vos. Sí, la verdad que para hacer ese levantamiento diagnóstico yo pienso que se tomaron algunos elementos importantes y quería preguntarle más bien, ¿qué tan serio es el problema 14 años después de que se proclamó, por ejemplo, el pacto educativo, o 16 años después de aquel histórico 4% para la educación, que son elementos a considerar, y sobre todo a 31 años de la Ley General de Educación también, que procurara que nosotros avanzáramos en ese sentido, y a 36 años de aquel proclamado Plan Decenal para la Educación? ¿Dónde quedó todo eso y hasta dónde ha incidido y hasta dónde es la profundización del problema? Es muy importante lo que tú traes a colación, porque lo que de alguna manera tú muestras es la evidencia de intentos fallidos para corregir una situación que no se ha podido, desgraciadamente, corregir. No podemos decir que esté en ese sentido estancado. Ahí hay mejoras significativas que sí se pueden registrar, pero cuando miramos todo lo bueno y mucho que hizo el país en términos de construcción de aulas, en términos de mejoras salariales de los maestros, de alimentación escolar, de incorporación tecnológica, eso es bueno y mucho, pero a la hora de medir cuánto aprenden los estudiantes, ahí está el estancamiento que menciona el ministro de Educación y que es de larga duración, como tú lo planteas. Y en Educa lo hemos venido diciendo como arando en el mar, en el sentido de que no podemos esperar resultados diferentes y siempre se hace lo mismo. No hemos inventado nada con esto ya es una máxima histórica, pero hay que atreverse a cambiar los procesos que ocurren en los centros educativos. Es allí donde los estudiantes aprenden o dejan de aprender. Es allí a donde deben ir los recursos. Y la forma en cómo se procesa el aprendizaje de los estudiantes en los últimos 30 años demuestra esto que tú bien relatas con los distintos esfuerzos. No hay variaciones significativas, más bien hay un comportamiento oscilante que sube y baja en una onda de flotación muy baja, en una banda de flotación muy baja que no le da al país los resultados que pretende en términos de productividad y que no justifica el tamaño de la inversión y el esfuerzo que hace el país. Bien, entonces seguimos en la misma línea, perdón. Evidentemente, si los estudiantes no aprenden, hay que cambiar la forma en que se les enseña. Hay que, tal vez, preparar mejor a los docentes y cambiar el modelo educativo que tenemos, porque realmente República Dominicana se ha quedado atrás. El modelo educativo es anacrónico. Sin embargo, vamos a esperar a que Darwin complete la información. ¿Usted cree que este modelo de aprendizaje habría que cambiarlo y enseñar a los muchachitos a pensar para que puedan aprender? ¿No es muy obsoleto? Mira, ninguna de este problema tan complejo se resuelve con una única salida. Esto es un conjunto de acciones
que deben intervenir de manera sincrónica, de manera coordinada para que los procesos se den de cambio favorable. Claramente los profesores requieren mayor profesionalización, pero yo quiero quebrar una lanza por los docentes, por los silenciosos docentes que cumplen con su trabajo, que hacen la tarea, que hacen un esfuerzo enorme por contribuir con su país y con sus estudiantes, y que son incluso aquellos que de manera silenciosa desobedecen los mandatos de los sindicatos cuando les envían y les proponen no dictar clases, porque ese es otro de los dramas que tiene el país. Uno de los calendarios escolares más cortos de toda la región en términos de días, que además se le agregan y se le suceden interrupciones constantes como la que hemos experimentado en las últimas horas. Esto es relevante, ese es un pequeño grupo que hace ruido y no refleja, a nuestro juicio, el trabajo denodado, comprometido de la gran mayor cantidad de docentes que hacen su tarea de manera exitosa. Claramente el modelo es el problema. La manera en cómo se está enseñando no genera los resultados y se necesita un cambio radical. Bien, Carlos, qué bueno que sea de usted que venga, que existe ese reconocimiento de que sí ha habido avances, porque usted acaba de decir que ha habido reconocimiento e inserciones con lo que tiene que ver con la inversión en los aumentos salariales, con lo que tiene que ver en el incremento de aulas, con lo que tiene que ver también en las inserciones de la tecnología, en aquellos que en ningún momento pensaban que podían tener acceso a una computadora, a una laptop o a un tablet. Bien. Aquellos que critican la educación de aquellos 20 años de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, que sepan que ese reconocimiento, eso que usted acaba de decir aquí, se hizo en los gobiernos del PLD. Ahora yo pregunto, dígame cuál ha sido el plan con el que llegó este gobierno a desarrollar la educación en la República Dominicana. Díganme uno que haya llegado con algún plan para que se desarrolle y se incremente el conocimiento de los dominicanos. Permítele que te conteste. Lo digamos a Ángel. No, mira, claramente lo que tú registras son las mejoras que son indudables en los aspectos estructurales del sistema. El salario docente, por mencionar uno que tú dijiste, se duplicó durante la última década. Eso es un logro del país. A nosotros no nos gusta plantear un logro de un gobierno en particular, porque la educación es una política de Estado de largo plazo, y el Pacto Nacional para la Reforma Educativa tiene la firma de todos los partidos políticos, del anterior partido de gobierno y del actual presidente de la República cuando era oposición y no era gobierno todavía. Es decir, allí hay una hoja de ruta para la educación del país. Y los esfuerzos se han hecho, la inversión ha continuado, pero los aprendizajes no logran alcanzar los niveles de suficiencia que se requieren. Y esto es importante entender también para los amigos televidentes, que estos datos que estamos hablando no son únicamente del sector público. Esto es la combinación del logro del sector público y el sector privado. El país. Entonces el problema es estructural. El problema es de una magnitud tal que requiere despolitizar los procesos. Bien. Generar los consensos necesarios para introducir las reformas que son impostergables. Bien, gracias. Yo estoy totalmente de acuerdo. Pero déjame concluir. Carlos, por favor. Déjame decir algo. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Dame un segundo. Carlos, pero Esto no es un asunto político. Sin embargo, Por amor a Dios. hay que reconocer cuándo se hace, quién lo hace y cómo se hace. Pero los resultados los estamos viendo hoy. No te voy a permitir. Ahora yo pregunto lo siguiente. ¿Cómo descontinuar, por ejemplo, el 4% que se le asignó a la educación? ¿Cómo descontinuar las iniciativas de llevar tecnología a los estudiantes de menos recursos? ¿Cómo descontinuar esa cosa? No hay forma. Por eso este gobierno se ha visto obligado a continuar con esa La razón por la que como país estamos en educación como estamos es por el discurso como este. Porque todo se resuelve cosméticamente con temas políticos. Ustedes son los cosméticos. Definitivamente que no es de ahora el problema. La pasada administración también tuvo bastante déficit en el tema de PISA. Nunca pasaron. Miente lo que yo acabo de decir. Estuvieron. Querido profesor, una pregunta. China, Singapur, Macao, Hong Kong, Taiwán, Japón, Corea del Sur, Estonia. De los 10 primeros países en ganar en materia de matemáticas, 7 fueron orientales.
Estados Unidos ni siquiera aparece aquí. ¿A qué usted atribuye eso y qué deberíamos aprender? ¿Hasta qué punto nosotros estamos profundizando en los cambios? Porque siempre nos quedamos en cambiar uniformes, cambiar pequeños libros, cambiar la manera de hacer las cosas. se cambia. Buena pregunta, pero en el Villa. fondo no estamos haciendo cambios sustanciales. ¿Usted qué piensa de eso? Finalmente ya. Mira, es un tema complejo, son culturas diferentes, la educación tiene otro valor, las familias le dedican una importancia singular incluso en su presupuesto, aún teniendo acceso a educación gratuita o pública del Estado, llega allí la inversión privada y el esfuerzo de las familias para estudiar muchas horas. No nos gusta comparar contra otros contextos porque las complejidades en eso son muy grandes. Lo importante es comparar con respecto a la región, que es la cultura similar, y también con respecto a la propia República Dominicana en sí misma. Hoy el país no justifica el nivel de logro que alcanzan sus estudiantes con el nivel de esfuerzo que se tiene, con el nivel de compromiso que tienen los maestros que dedican su vida a esta tarea y a quienes siempre nosotros en Educa reconocemos. Es una tarea de todos. Creemos que lo importante es que la República Dominicana siga manteniendo los niveles de inversión, porque sin recursos es verdad que no va a haber cambios, pero quedó muy claro que con recursos solo no es suficiente para explicar y conseguir los objetivos en términos de aprendizaje. ¿Qué hay que hacer? Transformar la educación, los procesos de gestión institucional y pedagógico, que sí se puede hacer, darle mayor libertad a los directores y sobre todo empoderar a la familia para que exija más, como ustedes ahora lo están haciendo, poniendo este tema en la agenda, que la familia se acerque a la escuela, que reclame a su director, que le pida al maestro de su hijo por qué logran este nivel tan insatisfactorio de resultados, porque es con la educación que van a poder lograr un mayor nivel de vida y prosperidad en el futuro. Muchísimas gracias, Darwin Caraballo, director ejecutivo de Educa, por estar conversando con nosotros acerca de este tema y arrojando luz a toda la ciudadanía a través de nuestro medio. Gracias de corazón. Transición.